A pesar de que Dragon Ball Daima es el más reciente anime de esta hermosa franquicia, y de hecho es el último regalo que nos dejó el sensei Akira Toriyama, Daima resultó ser sumamente polémico por la cantidad de errores, huecos argumentales y contradicciones espantosas que dejó para el canon de la serie. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? En este video, por tanto, te traigo 5 errores básicos que Daima cometió para el canon de la serie, pero es que también te voy a estar trayendo a lo largo de los puntos un error extra tan grande y grotesco que hace ver al Super Saiyajin 4 de Goku como un mero chiste. Pues bueno papus, comencemos con los errores. Como se los dije en la introducción de este video, vamos a estar recapitulando a lo largo de 5 puntos específicos algunos de los errores que cometió Daima. Y más o menos el orden que vamos a estar llevando para este video será primero introducir el problema, luego vamos a decir una especie de resumen de lo que pasó en Daima y por último vamos a decir lo que se comentó en versiones anteriores de este fantástico anime para poder encontrar así el supuesto error. Así que pues bueno, el primer error que tenemos como tal es justamente uno de los principales argumentos de Daima, pues es el uso de las esferas del dragón. En Dragon Ball Daima, como se los dije ya, uno de los principales arcos narrativos que ocurren es el deseo que pide Goma a Shenlong para que los guerreros que derrotaron a Buu fueran convertidos completamente en niños o en mocosos menores de edad. Esto por supuesto con la intención de que todos ellos perdieran sus grandiosos poderes y que por ende no fueran amenaza para el Makai. No obstante, si has seguido la franquicia desde sus inicios como yo, seguramente ya habrás notado que el uso de las esferas del dragón de la tierra en Daima en sí mismo trae dos problemas y contradicciones conforme al lore que Dragon Ball ha traído anteriormente, siendo estos la contradicción del poder utilizar las esferas del dragón antes del tiempo establecido, y el que me parece más grotesco a mi gusto es el de la contradicción / troleo de Shenlong a Goma por parte del tema de no ser cliente VIP. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Según lo que plantea Daima, Neva fue llevado en conjunto con Degetsu a la Tierra porque al ser Namekiano técnicamente podría desbloquear el uso de las esferas para poder pedir su deseo, a pesar de que para ese momento las esferas del dragón de la Tierra eran piedra debido al deseo pedido en la saga de Majin Buu. Esto por supuesto no tiene sentido, porque si así de fácil fuera pedir un deseo anticipado a las esferas, entonces Buu no tendría que haber esperado 6 meses encerrado en la casa de Mr. Satan, como se dice de hecho en el episodio 517 del manga, para poder pedir el deseo que hizo que los humanos olvidaran el concepto de quién era Majin Buu y por ende también todo lo malo que este personaje hizo en su saga correspondiente. Conforme a la actitud que tuvo Shenlong para este momento sobre tener la exclusividad de los que piden los deseos anteriormente, esto tampoco tiene mucho sentido, puesto que el dragón jamás ha demostrado una actitud similar. Y es más, según el primer Kamisama y su conversación con Goku en el episodio 165 del manga original, él en un principio no consiguió las esferas del dragón para pedir deseos a lo loco y cosas mundanas de forma constante, sino que en realidad las esferas fueron pensadas para que aquellos que se lo ganaban tuvieran su recompensa, aunque también existían para casos especiales como las muertes injustas provocadas por Piccolo, Daimao y otros villanos. Por lo tanto, que Shenlong ahora tenga un contrato de exclusividad y por ende membresía VIP rompe completamente las leyes anteriores dichas, y es una contradicción total al cómo fue concebido y para qué lo fueron de hecho las esferas del dragón de la tierra. Siguiendo más o menos con la secuencia que el anime nos mostró, otra de las cosas que pasan en Daima es que una vez más los guerreros afectados por el deseo reciben sus cuerpos de niños. Ellos básicamente luego de haber sido afectados por el deseo se ven incapaces de utilizar en su totalidad todo el poder que tenían en antaño, y esto es una contradicción y aún más grave porque en un inicio ellos ni siquiera tenían la capacidad de volar. Como se los digo, esto es una contradicción grave debido a básicamente dos factores. Por un lado, los personajes son fuertes no porque ellos tengan un cuerpo sumamente resistente como personajes como Superman o con capacidades extraordinarias per se. Gran parte de todas las proezas que podemos ver de fuerza de los personajes realmente se deben a las capacidades del ki que los personajes manejan en esta serie. Por tanto, el ser niños no debería de afectar en absoluto a las capacidades combativas.
Y de hecho esto se refuerza más con el hecho de que Saiyajines puedan transformarse en Super Saiyajin a lo largo de la serie. Por lo tanto, el hecho de tener un cuerpo de niños lo único que debe haber provocado es un destanteo en un principio por no estar acostumbrados. Esto es un error aún más evidente porque se repitió desde las épocas de Dragon Ball GT, en donde Goku tampoco era capaz de utilizar la teletransportación en su estado niño. Una técnica que por cierto no tiene nada que ver con el poder, siendo una total incoherencia y una repetición de errores fatal por parte de Daima. Otra cosa que Dragon Ball Daima termina por echar a perder y de hecho termina siendo mierda el canon de la serie es la procedencia y el estatus de muchas de las razas que ya conocíamos anteriormente. Específicamente con los Namekianos, estos se nos fueron introducidos irónicamente como seres demoníacos con Picoro Daimao, autoproclamándose por supuesto como el rey demonio Picoro. Después, gracias a Dragon Ball Z, descubrimos que Picoro y Kamisama no eran demonios, sino que ellos pertenecían a los Namekianos, una raza de extraterrestres de las tantas que había allá afuera en el espacio exterior. Por tanto, que Dragon Ball Daima vuelva a utilizar el concepto de demonio para esta raza y otras que podemos encontrar a lo largo del vasto universo de Dragon Ball es una contradicción a lo que ya se había establecido en Z y de hecho termina por echar a perder la explicación que el mismo Z dio. En Z básicamente se nos había dado la explicación de que ni Kamisama ni Picoro conocían totalmente su procedencia y que era por eso que actuaban como actuaban, por lo que el hecho de que ahora nuevamente se vuelvan a cambiar estas recetas originales es otra contradicción y conveniencia argumental para poder meter el Makai para esta nueva serie. Otra cosa que Daima nos dejó por supuesto es la introducción de nuevos personajes que la verdad es que sí son entrañables y de verdad te caen muy bien. No obstante, a pesar de que a mí me hayan gustado muchísimo estos personajes y yo creo que a todo mundo de hecho, la existencia de estos personajes como Pansy, Glorio y demás en realidad es una contradicción a sí misma a lo que vimos posteriormente en Super. Se supone que Dragon Ball Super ocurre años después de los acontecimientos de Daima pero antes de los finales de Z, de modo de que si los personajes que conocimos en Daima son antecesores a los que conocimos en Super y por ende a los del final de Z, es una incoherencia total que estos no sean mencionados para Super. Después de todo, personajes como Up son mencionados y aparecen en el manga de Super, haciendo una especie de correlación. Por lo tanto, que los personajes de Daima no aparezcan y sean una clara omisión por el tema de que fue creado después, esto claramente muestra cómo es que el canon de la serie se rompe totalmente y cómo es que más bien sería una línea de tiempo por separado, como entre comillas algunos dicen. Y bueno, para este apartado, otra cosa que realmente no es tan grave pero que sí demuestra cómo es de que ambas series se contradicen es similar a lo que mencionamos anteriormente con los personajes, pues es de hecho ridículo ya que la separación de propio Kibito Shin realmente no tiene sentido. Según se nos cuenta en el manga de Dragon Ball Super, Kibito Shin le pidió las esferas del dragón de Nameku para poder separarse y ser nuevamente seres independientes al sentirse más cómodos de esta forma. No obstante, esto entra en una contradicción total con lo visto en Daima, pues en esta continuación y clara línea de tiempo alterna, ambos personajes Kibito y Shin se separan gracias a que le pidieron a Majin Buu que los absorbiera debido a que supuestamente dentro de su cuerpo tenía unos gases capaces de separar fusiones. Esto por supuesto pareciera que fue tomado de los foros de fanáticos antiguos antes de la creación de Super y por tanto esto mismo es una especie de contradicción, pues ahora resulta que los pendientes Potala no tenían la duración limitada como se nos dijo en Dragon Ball Super, sino que más bien resulta ser que Kirito Shin y Bellito se separaron gracias a la esencia misma de Majin Buu. Por lo tanto nuevamente esto vuelve a darle una patada en el culo a los que se había estipulado anteriormente en Super y en Z. Y bueno, luego de haber visto estos errores, ¿cuál es ese error que te comenté al inicio del video que dije que era más grotesco y problemático que el mismísimo Super Saiyajin 4 de Goku?
Pues para los papus que se quedaron a ver hasta esta parte del video, tengo que decirles que el error más grande que comete Daima es el de hecho de que ustedes crean que esto que acabo de comentar a lo largo de todo el video sean errores por escuchar lo que otros youtubers de anime dicen. Mira crack, yo no sé si tú lo notaste, pero al menos yo me he dado cuenta de que desde la salida de Daima y a medida de que los youtubers sacaban sus videos, cada vez se hacía más popular la mención y a veces ataque por redes sociales de que Daima no tenía sentido y que contradecía completamente el canon anterior. En mi opinión, yo lo tengo clarísimo. Por parte de los fanáticos, yo siento que la gran parte de vosotros no es que odiaran a Daima o que creyeran de verdad que existían estos errores, sino que más bien todos ustedes se fueron a repetir lo que alguien dijo desde la comodidad de su casa en su respectivo canal de YouTube. Y conforme a Daima, yo la verdad es que tampoco considero que ninguno de estos u otros supuestos errores lo sean. Y es más, de verdad creo que es muy posible y de hecho se puede hacer muy fácilmente el solucionar todas estas cosas. Así que si en verdad eres un fanático de Dragon Ball y quieres a esta franquicia tanto como yo, estoy seguro que estarás dispuesto o dispuesta a escuchar otra opinión y a debatir sobre este tema. Es por eso que en este canal vamos a hacer lo que nadie más ha hecho hasta el momento: crear una serie de videos para mi sección de anime explicado, donde vamos a dar soluciones verdaderas y sencillas para todos estos errores y otros más que existen. Por tanto, cuando salga el primer video de esta serie lo podrás ver dándole clic acá, aunque si aún no te aparece, suscríbete para que estés enterado en cuanto salga.